Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022. Para nosotros esta es la lección número 9 del CCNA3, lección número 9, donde vamos a ver el capítulo 11 que se llama Diseño de Red del currículum de la versión 702, de hecho, que es la que estamos viendo, como parte de los contenidos del CCNA3. Entonces, pues procedemos, tercer cuatrimestre 2022, procedemos a iniciar. Este toquecito que está ahí como descuadrado. Listo. Entonces, hoy vamos a ver este capítulo que se llama, pues, diseño de red. Diseño de red. A veces se me pierden las cosas al usarlas con mouse y no con lápiz. Diseño de red. Son básicamente consideraciones acerca de cómo hay que diseñar una red, qué aspectos tomar en cuenta. Y en realidad, muchos o algunos los hemos avanzado por ahí. Entonces, bueno, diseño de red, explicar características de arquitecturas de redes escalables. Ya el término lo tenemos, creo yo, bastante andado. Entonces vamos a ver el concepto de redes jerárquicas, escalables, hardware de switch y de routers. Entonces básicamente esos son los temas que conllevan. Entonces el primero, como decía por ahí, redes jerárquicas. Entonces empezar a ver por ahí. El currículum trae un videíto que habla del sistema de 3 capas por ahí, que bueno, eso lo vamos a ver siempre los videos. Yo les digo, bueno, saquen el tiempito, los ven. Eh, bueno, escalar redes o redes escalables. Algo que es cierto es que, digamos, en general la economía mundial está basada en el crecimiento. Ujú. Siempre todo es así y entonces las empresas también están basadas en crecer. Ujú. Siempre se está esperando que crezcan. Eso es una constante, digamos, de los tiempos modernos, que las empresas tienen que crecer. Este, entonces de ahí viene el concepto de escalar. Escalar quiere decir hacerla más grande, ¿verdad? Es como multiplicarla por un factor de escala. Si la hago el doble de grande es por 2, ¿verdad? Pero puedo aplicar un factor de escala más pequeño y demás, ¿verdad? Entonces, eso es algo normal. Y ahora, pues para dar servicios, ¿de qué se depende cada vez más? De infraestructura de red. Si ustedes se devuelven no sé, yo creo que no hay que devolverse ni muchísimo en el tiempo para ver cómo eran muchas cosas. Antes no estaban basadas en la red, hoy en día sí, ¿verdad? Hoy en día hasta, bueno, no por nada la Caja Costarricense de Seguro Social sufrió un gran traspié cuando le hackearon sus sistemas informáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mucho está basado en la infraestructura de red, ¿verdad? Un amigo que es microbiólogo me decía, nosotros vamos casi que a pasear porque es que todo ya se reportaba en la red, ¿verdad? Tiene un sistemilla, los exámenes, los resultados, todo se ponía ahí. Y ahora, dices, son una de las cosas muy esenciales cuando estuvieron hackeados, ¿verdad? Este, y si uno lleva el correcto reporte, seguimiento de todos los puntos, pues ahí está todo en la red, ¿verdad? Y eso, bueno, eso es para poner un ejemplo. En general, todas las empresas, ¿verdad? Los supermercados, ya hoy en día, incluso supermercados pequeños, tiene que ser casi que una pulpería muy de barrio, ¿verdad? Que no tenga un sistema informático, porque incluso abastecedores medianitos, ¿verdad? Basta decir el cliché, el chino del barrio, ¿verdad? Todo lo tiene en un sistema. Entonces, eso es algo que se tiene. Las redes evolucionan, ¿verdad? Entonces necesitan crecer. Eso es lo que se llama escalar en este punto, ¿verdad? Y entonces deben admitir aplicaciones fundamentales, tráfico de redes convergentes, o sea, ese término ya lo habíamos mencionado en algún momento, la parte convergente, es el hecho de que en una misma red corre de todo, ¿verdad? Entonces, en la misma red le ponemos la cámara de seguridad, en la misma red tiramos la información vital de datos, en la misma red podemos tener hasta entretenimiento, tenemos la música, etcétera, ¿verdad?
admitir diversas necesidades comerciales, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Tener diferentes enfoques, un control administrativo centralizado. Hay mucha gente que dice que a veces nos estamos haciendo los más fatalistas, creo yo, que nos estamos haciendo una sola trampa porque dependemos de los sistemas y si los sistemas no están, pues todo sufre, ¿verdad? Pero de algo que es muy cierto, podrán decir muchas cosas, pero este, los sistemas nos han llevado a otro nivel, ¿verdad? De vida en muchas cosas. Este, entonces, bueno, esto afecta a todo, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de diseños de red, aquí se habla de campus, campus es como el sector, ¿verdad? Campus, no sé, a veces es como un término muy grande, pero una empresa, un edificio puede considerarse un campus pequeño, ¿verdad? Que utiliza, como dice aquí, un único switch LAN, ¿verdad? Hasta redes muy grandes. Entonces, parte de lo que vamos a estar chequeando. Ok. Cisco tiene un, un término que usa que es las redes sin bordes, en inglés le llama eso borderless, que es así como, como una red que puede crecer para todo lado, ¿verdad? Entonces el Cisco Borderless Network es una arquitectura de red que permite, ¿verdad? De conectividad amplia, ¿verdad? Conectarse con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo en forma segura, confiable y sin inconvenientes. Ese es como de los grandes retos. Entonces tiene todo un marco, ¿verdad? Para esta arquitectura, para unificar el acceso inalámbrico, este, por cable, con una arquitectura de hardware, ¿verdad? Que es escalable y resistente. Siempre, ¿cuál es el principio básico? Bueno, que si yo quiero hacer crecer la red, no tengo que cambiar absolutamente todo, sino simplemente agrego equipos, agrego infraestructura. Entonces, estas redes que le llaman sin bordes es porque puede crecer en cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces se dice que tienen jerarquía, lo cual es muy importante para la organización. Son modulares, o sea, yo puedo ponerlas como módulos, puedo quitar y poner un módulo, cambiarlo por un sistema de más capacidad sin eh, estar modificando la red en su esencia, resistentes, ¿verdad? Ante eventos inconvenientes y son flexibles, que me permite cambiar. Ok, la jerarquía es muy importante. ¿Por qué? Porque la jerarquía da orden y eso es relevante. Entonces, hay un diseño aquí en cuanto a jerarquía por niveles de acceso, distribución y capas principales, ¿verdad? Y eso está muy bien definido. Y existen dos marcos de diseño muy, muy estándares, digamos, y que funcionan bien, creo yo, ¿verdad? Está la capa de 3 niveles, que se menciona acá, y está la capa de 2 niveles, que en realidad son como lo mismo, pero una es una versión reducida del otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas capas? Bueno, básicamente, que la capa de 3 niveles es una capa que tiene, con su nombre lo dice, 3 niveles, que es el acceso, que son todos los dispositivos finales, de hecho eso lo tienen las dos capas, ¿verdad? Aquí acceso, entonces acceso y acceso, de los dos lados se tiene en la de 3 niveles, se tiene por aparte una capa de distribución y una capa de núcleo central. Mientras que en la de 2 niveles, el núcleo de distribución a veces se le dice un sistema de núcleo contraído, eh, que básicamente lo que tiene que ver es con la disponibilidad para poder agregar dispositivos con funciones particulares. Bueno, ¿y qué ocurre? Una red muy pequeña, piensen, digamos, lo más pequeño que uno puede pensar en una red es como la red casera que uno suele tener, que casi que es un punto de acceso y listo, ¿verdad? Bueno, eso es una red súper pequeña. Este, pero una red en general se puede hacer crecer. ¿Cómo se puede hacer crecer? Bueno, ahí se le agregan dispositivos, ujú,
que ayuden, ¿verdad? Imagínense ustedes en la casa, uno en la casa, no sé, depende cuántos sean en la casa, pero tal vez hay 5, 6, 7 conexiones, una cosa así, ¿verdad? Todos en el mismo dispositivo. Bueno, ¿qué pasa cuando en una empresa eh, ya tengo que tener 20 conexiones, ¿verdad? Y algunas necesitan cierta calidad de servicio. Entonces ya se empieza a hablar de diseños de red diferentes, ¿verdad? Más estructurados, con equipos dedicados que puedan crecer. Entonces, básicamente tenemos esos dos niveles que básicamente el de 3 niveles, si ustedes lo ven acá, y es agregar más dispositivos que ayuden a ordenar, ¿verdad? Si no, pues lo dejamos en metros. Anda por ahí. Ujú. Entonces, sí es importante esto. Cisco lo suele preguntar, ¿verdad? Las diferencias entre capa de 2 niveles, capa de 3 niveles. Ujú. Pero tiene que ver con agregar estos dispositivos intermedios, ¿verdad? Que es la capa de distribución. Básicamente se tiene el núcleo, que es la parte de alta velocidad de conmutación de los enlaces, usualmente dentro de la misma red o hacia afuera de la red. Ujú. La distribución es cuando se empieza, el nombre lo dice, a distribuir los enlaces, ¿verdad? En los diferentes departamentos. Entonces es cuando ya tengo una red grande y necesito, por ejemplo, qué sé yo, un router. Bueno, aquí ponen un switch de capa 2, ¿verdad? Recuerden que eso tiene un router. Un router necesito ponerlo por alguna oficina o por un espacio de trabajo donde hay muchos colaboradores, etcétera, ¿verdad? Mientras que en esta, no, el núcleo lo hacen los mismos routers, ¿verdad? Que se tiene. Entonces, eso es como la diferencia importante. Eso da jerarquía. Ahora, ¿qué funciones tienen esas 3 capas? La capa de acceso, que es la de abajo, ¿verdad? La que veíamos acá, es donde se conectan los dispositivos finales, básicamente los switches y dispositivos finales, ¿verdad? Entonces, otorga puntos de acceso a los usuarios. Ujú. Los switches de capa de distribución se conectan a los de capa de acceso, ¿verdad? Es esa conexión final, entonces, la de acceso. Hacia arriba está lo de que es distribución, ¿verdad? Que ya tiene enrutamiento, calidad de servicio, seguridad, todo en las distintas zonas que tiene la red. Eh, Agrega redes de armarios que llama aquí, ¿verdad? Limita los dominios de difusión de capa 2. Esas redes de armarios de cableados, por ejemplo, qué sé yo, una empresa está en un edificio de 3 pisos, ¿verdad? Entonces, bueno, por cada piso va a poner un enrutador. Entonces, ahí va a tener una red de estas, de armario. Este, y puede tener switches de distribución, ¿verdad? Que comunican a los switches de acceso, ¿verdad? Y dan alta comunicación o alta velocidad de comunicación entre secciones de una misma empresa. Y luego, por último, la capa de núcleo central, pues es la capa principal, ¿verdad? Es la red troncal, la de alta velocidad, conecta varias capas de la red, brinda aislamiento de fallas y conectividad a la red troncal. O sea, básicamente es la que da acceso a Internet. Hoy en día todo el mundo se conecta a Internet. Da acceso a los dispositivos internos y también da tolerancia a fallas, ¿verdad? Que es para el otro lado. Aislamiento de fallas. Una de las cosas que brinda es el hecho que tiene alguna redundancia para poder solventar eventuales procesos de fallas de la red. Entonces, son conceptos bastante sencillos a tenerlos a mano ahí cuando se hacen las preguntillas, ¿verdad? Que suele hacer Cisco. Entonces, desde ese punto de vista, hay redes en 3 y en 2 niveles, ¿verdad? Entonces, básicamente la de 3 niveles ya es una red de mediana grande, digamos. Podríamos decir que es de mediana grande, ¿verdad? Organizaciones que requieren acceso, distribución y capas principales. Y la recomendación es tener una topología de red física
estrella extendida, ¿verdad? Y a partir de ahí distribuir. Como se ve aquí en la figura, ¿verdad? Entonces, se tiene la distribución, digamos, acá el núcleo, que sería el punto central, ¿verdad? Oficinas centrales. Luego tener distribución en cada ramal, digamos. Es lo que les decía, por ejemplo, si esto podría ser el esquema de una red en un edificio. Un edificio, imagínense, en cada uno de estos un piso, 5 pisos, por ejemplo, 5 secciones grandes. Entonces hay que ponerle un switch en cada uno. Entonces ya llevaron un ramal de distribución. Y el acceso que no se lo puede brincar uno, ¿verdad? Porque es a donde uno se conecta. En cambio, la de 2 niveles es más pequeña, ¿verdad? Que no requiere distribución separada de capas de núcleo. Entonces, básicamente, bueno, es para campos más pequeños, sitios en un solo edificio, como dice ahí. Es conocido como el diseño de red central colapsado, ¿verdad? Ese asunto de que esté en una sola, porque básicamente es tener el dispositivo de red central y luego el acceso, ¿verdad? Tener los accesos para que los usuarios se conecten. Esto se parece un montón, ¿verdad? Lo que uno podría tener en la casa casi, ¿verdad? Lo que pasa es que uno es aún más contraído, ¿verdad? El asunto, más colapsado porque es un solo dispositivo. Pero muchas empresas pueden perfectamente estar así, ¿verdad? Llega de afuera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un enlace y lo conectamos a un router interno y algunos switches de salida, ¿verdad? Incluso algunas empresas tendrán solo un switch y cabe dentro de 2 niveles, que es como está organizado. Ok, entonces, bueno, aquí en esta se ven, ¿verdad? Aquí se ve el núcleo, la distribución y el acceso, en el caso de que sean de 3, ¿verdad? Y ese es el concepto básico. Este, lo que nunca se usan, eso sí, son redes planas, ¿verdad? Siempre hay alguna jerarquía. No es como que yo pongo un router y el router conecta todos los dispositivos y ya, ¿verdad? Sino que se hacen jerarquías. Por lo menos deberían haber VLANs en los dispositivos, ¿verdad? A nivel de red, pero es lo que se tiene ahí usual. Estas son redes conmutadas, ¿verdad? Los paquetes van conmutados, no son de enlaces dedicados. Entonces permite flexibilidad, ¿verdad? Gestión del tráfico, calidad de servicios, seguridad, etcétera, etcétera. Puede admitir redes inalámbricas y otras tecnologías, ¿verdad? Como telefonía IP, movilidad. Eso es lo que tenemos hoy en día, que por dicha es bastante sencillo hoy integrar diferentes tecnologías. A veces lo sencillo no quiere decir barato, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno quiere, de la marca que lo quiera. Pero hoy en día es bastante sencillo. Recuerdo hace algunos años, si usted iba a instalar, depende, para lo que quisiera la red, necesitaba un técnico especialista para una parte de la red, ¿verdad? Para algo, que si yo iba a poner telefonía, ¿verdad? Necesitaba alguien que le pusiera un servidor de correo, ¿verdad? Traían un especialista en eso. Hoy en día está todo muy integrado, ¿verdad? Y es una ventaja de los sistemas. Y bueno, eso es el asunto, ¿verdad? Tener una jerarquía, un punto de núcleo, ¿verdad? Deseable un punto de distribución y luego acceso. Pero perfectamente estas dos podrían estar unidas, ¿verdad? Si fuera uno de 2 capas. Ok, entonces, hablemos de escalabilidad. ¿Cómo escala la red, verdad? Nuevamente, escalar es crecer, ¿verdad? Hago crecer, ¿cuánto? Un 20%. Bueno, entonces la estoy escalando, pues multiplicando por 1.2, se ve eso. Entonces, es un término de que la red puede crecer sin perder disponibilidad y confiabilidad. Bueno, eso no lo había dicho de manera explícita, pero yo creo que es muy lógico, ¿verdad? Yo quiero que mi red crezca, pero que siga teniendo todos los servicios, ¿verdad? No decir, no, sí, tiene que crecer la red, pero uy, no, ahora va a navegar todo más lento, cosas así, ¿verdad? Eso no.
Entonces, los diseñadores de redes deben desarrollar estrategias, ¿verdad? Para permitir que la red esté disponible y escalar de manera efectiva y fácil, ¿verdad? Que pueda crecer bien, ¿verdad? Que no haya que hacer muchos problemas. De hecho, un muy buen diseño de red permite que en el momento en que se vaya a crecer, simplemente es agregar, configurar, pero hay compatibilidad con todo. Un mal diseño de red es alguien que llega y le dice, uy, no, eso está terrible, hay que quitar desde cero, hay que volver a planificar, ¿verdad? Bote equipos, ponga todos los equipos nuevos, ¿verdad? Eso sería un diseño pésimo de red. Entonces, ¿qué se requiere? Redundancia, enlaces, vínculos múltiples, ¿verdad? Enrutamiento escalable también. Para eso, enrutamiento dinámico usualmente. Conectividad inalámbrica, porque hoy en día todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Conectividad inalámbrica. Entonces, hablemos de redundancia. De la redundancia es importante, ¿verdad? Es muy importante porque permite sortear los problemas de tener interrupciones, ¿verdad? Y entonces minimiza la posibilidad de que haya puntos únicos de falla. Ojo con la palabra. Aquí se habla de minimizar, ¿verdad? No se habla de eliminar problemas, ¿verdad? Siempre una red en algún momento puede fallar por algo, ¿verdad? Entonces, hablamos de minimizar. Bueno, ¿qué se requiere? Equipos duplicados, ni modo, ¿verdad? Y esto implica invertir en platita, ¿verdad? Eso implica dinero. O sea, poder salir solo con un switch y que alguien llegue y me diga, no, mejor poner un sistema con 3 switches, ¿verdad? Bueno, y la redundancia tiene un costo. Este, y entonces, bueno, hay que tener conmutación para dispositivos críticos, ¿verdad? Incluso en caso de errores. Entonces, vean aquí todos estos enlaces redundantes, que la idea es que vean que en este hay 4 dispositivos en el cuadrito, ¿verdad? S2, S3, S6 y S7. Y si alguno falla, la red puede seguir funcionando. Es más, dependiendo cómo sea, si 2 fallan, todavía puede seguir funcionando, ¿verdad? Ya 3 no, ya 3 sí se interrumpiría el servicio por completo, ¿verdad? A como está en este dibujo. Pero eso es un poco la idea, ¿verdad? De tener esa redundancia. Entonces, las redes redundantes pues tienen rutas físicas alternativas, ¿verdad? Para que pasen por la red, haya alta disponibilidad. Este, y bueno, el problema es, ya habíamos visto esto, ¿verdad? Puede causar bucles físicos, ¿verdad? Entonces se necesita el STP, que siempre es ese asunto, ¿verdad? Que es medio contradictorio, ¿verdad? Por un lado se nos dice ponga redundancia, pero por otro lado el STP me limita la redundancia. Bueno, tener líneas de backup, ¿verdad? Es eso, y si no, por lo menos o se puede usar la agregación de enlaces, ¿verdad? Letter channel y esas características. Ok, otra característica de una red escalable es que reducen el tamaño del dominio de errores. O sea, en el momento que pueda haber un error, porque los errores existen, de cuánto es la afectación, ¿verdad? Entonces, ese es el dominio de errores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema y solo tengo un router para salir afuera, ¿verdad? Al mundo, y ese router se daña, es un punto único de falla. Y si todo el tráfico pasa por ese único router, es un dominio de error del tamaño de la red, ¿verdad? Que es el peor caso. O sea, que falle un dispositivo y que me eche abajo toda la red es el peor diseño. Pero como les decía, a veces por plata se mantiene así, ¿verdad? Pero eso es un problema. Entonces, una red bien diseñada, controla tráfico, limita el tamaño de los dominios de error, ¿verdad? O sea, el área que se ve afectada cuando hay problemas. Obviamente, entre más redundancia ponga yo,
limito el dominio de errores, ¿verdad? Lo voy haciendo pequeño. Uno quisiera hacerlo casi que del tamaño de un dispositivo, pero eso es casi que imposible, ¿verdad? Siempre hay una afectación, pero el detalle es minimizarlo. Ujú. Entonces, usualmente en un diseño jerárquico, los dominios de error se terminan en la capa de distribución. Este, o sea que si algo falla ahí, bueno, me afecta una parte, que no me afecte todo. Ujú. Cada enrutador funciona como una puerta de enlace para un número limitado de usuarios de la capa de acceso. De hecho, si nos vamos a los dibujitos que teníamos acá, por ejemplo, ¿verdad? Este, bueno, en estos dos ejemplos tenemos buena redundancia, ¿verdad? En buena teoría, si se va un dispositivo, ¿verdad? Si se cae este dispositivo, la red puede seguir saliendo aquí por dedos totalmente, ¿verdad? Sin embargo, hay otros diseños para ver, creo que, no, todos estos son bien redundantes. Es que hay algunos diseños, a veces, es que esos están full redundancia, ¿verdad? No siempre se puede eso. Pero hay diseños donde, por ejemplo, si se me va, qué sé yo, bueno, aquí sí se ve, en este, se me va este switch, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dominio de error de ese switch? Bueno, y el dominio de error de ese switch vendría siendo esto que está aquí, ¿verdad? Porque si ese switch cae, todos estos dispositivos se van a ver afectados. Entonces, el switch tiene esa parte de ese dominio de error, ¿verdad? Y es algo y con lo que hay que convivir, ¿ok? Entonces, los routers generalmente son una puerta de enlace, ¿verdad? Y a menos de que se tenga redundancia de routers, de puerta de enlace, de gateway, eh, va a haber una afectación si alguno de ellos falla. Eh, los routers, switches multicapa, ¿verdad? Generalmente se implementan en pares, en una configuración, bloque de switch o departamento. ¿Por qué en pares? Por lo mismo, ¿verdad? Si falla uno, que esté el otro. Entonces, cada bloque de switches funciona de manera independiente y entonces si un dispositivo falla, no desactiva la red. Problema de esto, bueno, y lo que ya se ha dicho, parece la de ese desapliza esa cosa. Ya lo he dicho, dinero. Ese es el problema, ¿verdad? Es el único limitante. Es que imagínense que una red, qué sé yo, no sé, una red, si alguien llega y le dice, bueno, y es que la red cuesta en hardware $20,000, pero si la quiero redundante, hágalo por dos. Se piensa eso, ¿verdad? Muchas veces se piensa. Entonces, bueno, hablar de redundancia es muy sencillo a nivel de teoría de red. El detalle son las consideraciones económicas, que ya eso son situaciones particulares de cada empresa. Pero bueno, el consejo es hacer tan redundante como se puede. Ahora, las redes escalables aumentan el ancho de banda con Ether Channel, ¿verdad? Que les decía, que es lo que llamamos agregación de enlaces. Entonces permiten al administrador aumentar el ancho de banda entre dispositivos, ¿verdad? Mediante la agregación, ¿verdad? Agrupar enlaces y que funcionen como uno solo, ¿verdad? Combinan los puertos de switch en un solo enlace lógico. Este, y en todas las configuraciones se hacen el Ether Channel en lugar de hacerlo en el puerto individual, ¿verdad? Eh, de esto es un consejo muy bueno, porque además, si se cae un enlace, el Ether Channel sigue funcionando con lo que tenga. Entonces vean que ayuda mucho. De hecho, esta es una opción muy positiva, digamos, para generar redundancia. Entonces, bueno, sí, esa parte es positiva. Ahora, en una red escalable también expandir la capa de acceso en la medida de lo posible, no depender de un solo switch, básicamente, ¿verdad? Entonces, tener diferentes opciones, eso es bueno, ¿verdad? Y una para extenderlo es con red inalámbrica, ¿verdad? La inalámbrica es un extensor de red muy conveniente. Brinda mayor flexibilidad, costos reducidos, capacidad de crecer y adaptarse, ¿verdad? A los problemas que haya. Este, bueno, se requiere una NIC, ¿verdad? Un punto de acceso. Eh, y bueno.
qué consideraciones hay que tener, dispositivos inalámbricos, quiénes se conectan, la cobertura, la interferencia, ¿verdad? Y consideraciones sobre seguridad. Eh, Comentarios que ya he hecho, red inalámbrica no va a desaparecer, nos da movilidad en algunos lados donde la red es muy quisquillosa, ¿verdad? Está muy limitado el inalámbrico por aspectos de seguridad. Sin embargo, es algo que está presente, ¿verdad? Las empresas modernas en todos lados sí hay mucha disponibilidad. Ahora, y el otro aspecto es que una buena red escalable, ¿verdad? Se sintonizan protocolos de enrutamiento. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es trabajar con un protocolo, ¿verdad? De hecho, el caso de estudio, más bien yo los voy a poner en un caso distinto, les voy a complicar la vida proponiendo trabajar con protocolos distintos, más bien. Pero eso es para aprender otras cosas, ¿verdad? Pero el buen consejo, ¿cuál es? Usar un protocolo, como dice acá, un protocolo avanzado como SPF, bueno, y ahorita solo SPF está en el currículum, que es muy conveniente, ¿verdad? Un protocolo de estado, de enrutamiento de estado de enlace, que usa un vínculo como enlace, que utiliza áreas, ¿verdad? Mantiene adyacencias con los vecinos, sincroniza base de datos, todos esos conceptos los hemos visto. Y cuando hay un cambio de red, se envían actualizaciones, ¿verdad? Y se busca cuál es la mejor ruta posible. En la medida de lo posible, una red debería funcionar bajo un único protocolo de enrutamiento, con un diseño jerárquico bien hecho, ¿verdad? Direcciones y demás que unifique todo. Entonces, bueno, eso es un concepto. Ok. Creo creo que los conceptos son sencillos, muy sencillos de este capítulo. ¿Alguna pregunta? Bien. El, la siguiente parte es el hardware del switch o conmutador, ¿verdad? Que eso es, que es relevante porque el switch no se lo puede quitar uno, ¿verdad? Es la puerta de enlace. De hecho, así como anécdota, nada más, algo curioso, los, los switches de Cisco, ¿verdad? Son de una serie que se llama Catalyst, ¿verdad? Me imagino que lo han visto por ahí, Catalyst. Catalyst era una empresa que hacía switches. En su momento, Cisco empezó como una empresa de enrutadores, nada más de routers. Y en algún momento a alguien se le ocurrió y dijo, uy, compremos Catalyst, ¿verdad? Que un poco también parte de negocios actuales, ¿verdad? Alianzas en empresas, este, y bueno, que resultan beneficiosas para todo el mundo. Entonces viene Cisco y compra Catalyst. En el momento en que Cisco compró Catalyst, hubo un montón de críticas de por qué compraba una empresa de algo que no tenía mucho futuro. Porque Catalyst era una empresa que le estaba dando ahí como características a los switches y estaba trabajando ahí bonito, digamos, en algunas cosas. Y los switches en ese entonces se veían como un dispositivo que nunca iba a hacer más de lo que hacía. O sea, ¿a qué me refiero? De que básicamente hacían la función de switch, ¿verdad? Distribuir y que nunca iban a tener nada más. Nadie se le ocurrió, qué sé yo, que los switches pueden tener seguridad, pueden tener VPNs, ¿verdad? Pueden tener una serie de funciones que los vuelven de alta gama, ¿verdad? Que podían evolucionar a switches de capa 3, etcétera. Pero nadie lo veía eso. Entonces bueno, algunos sí lo veían, ¿verdad? Obviamente Cisco lo vio porque lo compró, pero cuando Cisco compró Catalyst, sus acciones incluso se derrumbaron porque dijeron que estaban comprando una empresa pagando mucha plata por una empresa que no valía la pena. Y hoy el negocio de switches
Se disparó, ¿verdad? Montones más bien, y esta parte de switches es muy relevante. Entonces, digamos, como para hablar de la relevancia de los switches, ¿verdad? En cuanto a lo que son plataformas de switches, hay variedades enormes, ¿verdad? Este, hay factores de forma, características, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Eh, Hay muchas opciones y hay que seleccionar un hardware adecuado, ¿verdad? Para cumplir con los requisitos de la red y permitir el crecimiento. Este, entonces, de todo esto desempeña un papel importante. Aquí, bueno, obviamente Cisco habla de sus productos, ¿verdad? Switches LAN Campus, ¿verdad? Como la serie 3850 de Cisco, que permiten muchos puertos, ¿verdad? Alta velocidad, seguridad y demás, ¿verdad? Vean el tamaño de estos dispositivos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por cada una de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, ¿verdad? Estamos hablando de 168 puertos que uno puede ver ahí, ¿verdad? Eso es un montón, sin contar los puertos que se ven aquí, ¿verdad? Porque aquí hay otros puertos, usualmente de más velocidad y más. Entonces, bueno, el negocio de los switches es un negocio bueno, ¿verdad? Y muy bueno porque uno no se puede quitar la conectividad, eso es necesario. Ujú. Cisco tiene una opción, toda una opción empresarial que se llama Meraki. Meraki es una opción, un servicio que vende, este, que permite administrar una red en la nube totalmente. Entonces, bueno, como dice aquí, permite el apilamiento virtual de switches, ¿verdad? Virtual. Supervisan, configuran miles de puertos de switch en una red sin intervención de personal en el sitio. Eh, Eso es una característica, la parte Meraki que vende Cisco. No es Cisco lo único, ¿verdad? Hay muchas empresas que venden eso. Llegan, le instalan a usted el hardware, ¿verdad? Entonces, tiran el cableado de red, los dispositivos, todo va a switches y lo que usted quiera y pueda hacer y decida hacer con los switches, todo se maneja en la red de manera virtual. Y hay mucha gente trabajando en esa parte. Obviamente, pues ya se requiere cierta experiencia, pero es parte de lo que se tiene, ¿verdad? Yo he conocido gente que trabaja en esta parte y sí decían que es un trabajo interesante. Dice, lo único, decía que les quedaba, bueno, por lo menos eso me lo decía una amiga que trabajaba en eso, me decía, el sinsabor que me queda es que uno nunca ve los equipos ni nada, ¿verdad? O sea, uno está administrando, está haciendo las cosas que le dicen, o sea, el cliente le dice, quiero conectividad, quiero aquí, ahora quiero seguridad, quiero un montón de cosas, y decía, uno ve todo ahí, pero no tiene ni idea cómo es la parte física, ¿verdad? Pero da muchísima flexibilidad, ¿verdad? Especialmente para soluciones grandes, ¿verdad? Campos muy grandes, empresas muy grandes, entonces todo administrado desde las redes. Entonces, bueno, mira que ahí es una solución interesante de eso. Eh, Cisco Nexus es una plataforma de switches, básicamente, que promueven escalabilidad, infraestructura, continuidad operativa, flexibilidad en el transporte de datos y se refiere a tener dispositivos, es una serie de dispositivos, digamos, más empresariales, ¿verdad? Que se ofrece. Para que vean un poco lo que les decía yo, todo esto a nivel de switches, ¿verdad? O sea, los switches es un negocio grande, muy grande, mueve Profe, mucha plata. eh, Ujú. no entendí bien, ¿el Cisco Meraki es solamente un servicio, digamos, de nube o también tienen su propio hardware, digamos, diferente a los de Cisco, a los Catalyst y todo eso? Sí, digamos, con Meraki usted puede administrar muchos dispositivos, pero hay una línea, digamos, que está más especializada, digamos, para trabajarse con Meraki, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si usted desde un inicio
dice, bueno, no, mi empresa, yo todo le voy a contratar, que me administren todo en la nube, ¿verdad? Entonces le recomiendan una línea de productos con mayor compatibilidad con Meraki. Pero eso no quita que usted tenga otras plataformas y que también se puedan administrar de esa manera. Lo que pasa es que la parte Meraki, si ya es como la, la exclusiva, por así decirlo, o la diseñada para trabajar de esta forma, entonces da más facilidades de administración. Entonces, por ejemplo, usted llega y usted tiene no solo un switch, ¿verdad? Usted tiene una gran cantidad de switches. Bueno, por software es más fácil, si ya son para trabajar en Meraki, es más fácil integrarlos, ¿verdad? Entonces decir, no, voy a poner otro aquí. Todos están físicamente en un mismo lugar, pero en algún momento usted simplemente dice, no, voy a poner estos switches, ¿verdad? Qué sé yo, voy a conectarlos como si fueran uno solo, ¿verdad? Y no necesita ir a conectar un cable. Ya la infraestructura del hardware permite eso de manera sencilla. En cambio, si usted tiene dispositivos que no son así, pues es un poco más tieso, digamos, la administración para poder lograr esas cosas. Ujú. Y Ok, ok. eventualmente, sí, eventualmente le tiene que decir en el sitio, bueno, no, páseme un cable, ¿verdad? Conécteme este con este, ¿verdad? En cambio, cuando ya son los otros dispositivos, casi siempre tienen unas conexiones traseras y uno simplemente todos por puro software. Pero digamos, Meraki es la solución en la nube. Básicamente es eso. Que no se limita a switches, también tiene routers y demás. Ese es su Meraki. Ujú. Pues, Pura vida. Ok. eh, bueno, hay switches que les decía, uno no puede menospreciar switches, ¿verdad? Switches de acceso Ethernet, ¿verdad? De proveedores de servicio que tienen inteligencia de aplicación, servicios unificados, virtualización, seguridad, administración simplificada, ¿verdad? Todo lo que son, bueno, y vean que se habla de una línea de proveedores de servicios. Ya este nivel de switches, son equipos de muy alto rendimiento, de muchas posibilidades, muy caros también, ¿verdad? Pero que permiten muchas posibilidades y así de caros también. Qué sé yo, poder estar monitoreando lo que hacen los clientes, ¿verdad? En el hecho que sea legal, qué sé yo, si alguien está lanzando un ataque para Internet, ¿verdad? Muy evidente, perfectamente un dispositivo de estos lo puede frenar, ¿verdad? Y le puede enviar notificaciones incluso. Yo no sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha pasado. Yo nunca he recibido, pero sí he sabido de gente que recibe notificaciones de un proveedor de servicios porque se pone a experimentar algo, ¿verdad? Entonces, de repente le dicen, hemos notado actividad, no sé qué, ¿verdad? Inusual de su red, ¿está todo bien en casa? No, no, hacen preguntas, ¿verdad? Que revisen si no está siendo atacado, si no tiene algún problema. Y es porque en el switch, ¿verdad? Se puede detectar eso, que es el punto de entrada. Este, y, eh, y bueno, plataformas de switches, de redes virtuales, estos Nexus, este, proporcionan, como dice aquí, servicios multi-inquilino, ¿verdad? Con inteligencia en la virtualización de centros de datos. Básicamente estos Nexus, ¿verdad? Es una solución específica para redes virtuales. Dicen, por ahí ya lo he escuchado varias veces, que el futuro de las redes es que todo va a ser totalmente virtual y que vamos a un modelo donde, bueno, el switch, ya como les decía, no lo podemos quitar, ¿verdad? Pero donde uno nada más se conecta a los switches y todas las redes se hacen virtuales. O sea, ya el asunto físico de estar diseñando una red, ¿verdad? De decir, bueno, no, voy a poner aquí un router, ¿verdad? Y le voy a conectar un switch aquí físico, ¿verdad? Y disculpen que
les decía al inicio que estoy sin el lápiz de la tablet, entonces tengo que hacer todo esto a puro mouse. Esto es muy tieso. Digamos, el hecho de decir, vamos a hacer físicamente esto y este router, qué sé yo, me voy a conectar a otro router para hacer algo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que ese concepto va a desaparecer en un futuro no muy lejano. Y que básicamente vamos a tener dispositivos de capa 2, ¿verdad? Con la suficiente capacidad de procesamiento para que uno nada más se conecta a un switch y que dentro del switch se decida todo por puro software, ¿verdad? Que ya va a ser de switches de capa 3 básicamente que hacen todo. Dicen que a eso vamos. Hay que ver qué tan cierto es. Pero dicen que a eso vamos. Entonces, bueno, a eso vamos. Y a eso se refieren las redes virtuales. Las redes virtuales es donde yo diseño como el packet tracer, digamos. Entonces uno dice, no, yo tengo tales dispositivos, entonces voy a diseñar ahí como si fuera packet tracer, ¿verdad? Uno mueve los dispositivos en ventanitas y así está implementando la red. Pero si uno llega a ver la red, tal vez solo ve un gabinete, todo el mundo conectado al gabinete, ¿verdad? A ese switch e internamente él hace todo. Internamente tiene todos los routers, los dispositivos internos y usted nada más tiene la salida de internet, ¿verdad? De hecho, se usa mucho ahora dispositivos con chasis por tarjetas, ¿verdad? Entonces se les dice los blades, que es digamos, cada ranura de estas, uno le pone un hardware, ¿verdad? Particular y corre algo, ese hardware, ¿verdad? Y dicen que a eso vamos más o menos. Entonces uno compra un chasis muy grande, muy general, que incluso el chasis puede fallar por partes, ¿verdad? No, no todo. Y ahí tiene la comunicación. Y si se me dañó una tarjeta, saco esa tarjeta y conecto otra. Y eso es más o menos a lo que estamos, ¿verdad? Entonces toda esta parte de redes virtuales es una solución de precisamente trabajar de esa manera. Aparentemente a eso vamos. Con algunos conceptillos de switches, factores de forma. Factor de forma es la forma física, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces, determinar los factores de forma, características que si se quiere configuración fija o modular. Fija es que yo compro el hardware y ya es lo que es, ¿verdad? Los puertos que tiene y todo, no le puedo cambiar nada. Modular es que se le pueden poner o quitar módulos, ¿verdad? Entonces, este, tengo ranuras donde puedo comprar una tarjeta más moderna y la conecto. Si es apilable o no apilable. Apilable es que los puedo poner unos encima de otros, un poco lo que les decía, y se conectan usualmente por atrás. Se hacen unas conexiones y eso es que es apilable, ¿verdad? Entonces él puede crecer de esa manera. Este, entonces de todo eso son opciones, opciones económicas, ¿verdad? Algunos vienen muy limitados de fábrica, otros vienen que pueden crecer mucho, pero todo eso es plata, ¿verdad? Y vean lo que les decía, chasis, los switches modulares aceptan tarjetas de línea reemplazables. A eso le llaman mucho eh, un blade, le llaman a ese asunto, ¿verdad? Entonces, que se le ponen, eh, son tarjetitas que se ponen, ¿verdad? Y es una opción que se tiene, ¿verdad? En la cual se está. Ok, entonces vean esta zona, bueno, aquí la imagen no es lo clarita que tal vez uno quisiera, pero se ven los cables, ¿verdad? La conexión de uno a otro por detrás, que no son conexiones de red normales, ¿verdad? No es un puerto Ethernet que las está conectando, no, ya eso es exclusivo, depende mucho del proveedor, ¿verdad? Y eso es que es apilable. Entonces son cables especiales para conectarlos, ¿verdad? Y que funcionen como un switch grande. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, bueno, y voy a apilar solo dos, o voy a apilar tres, o voy a apilar 10. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Ah, hablando de factores de forma, el grosor del switch se expresa en lo que se llaman unidades de rack, ¿verdad? Este, y se montan en lo que se llama un rack, que es la plataforma donde se pone, ¿verdad? Usualmente todo viene ahí en unidades de rack
que son 1.75 pulgadas. Ese es el grosor. Entonces, de hecho, el factor de forma que traen los dispositivos de red, no solo switches, usualmente vienen en una, dos, tres unidades de RAD, cuatro, ¿verdad? De un tamaño fijo para, para que sea más fácil todo, ¿verdad? Sin embargo, estaba viendo el otro día unos routers nuevos que se compraron de Cisco ahí en electrónica. Entonces, lo interesante, lo curioso de eso es que viene el rack, ¿verdad? Que tiene aquí como una rejilla para conectar, otro por acá, una patilla, digamos. Viene algo así. Vamos a ver si lo logro. eh, sí, bueno, no voy a detallar mucho el dibujo, no tiene mucho sentido. Y aquí se conectan, ¿verdad? Él tiene huequitos acá donde uno atornilla los dispositivos. Entonces uno los atornilla acá. Y lo que me llamó la atención es que se compraron unos dispositivos nuevos, son routers, y vienen más angostos que lo normal. Vienen como algo así. Eso es lo vacilón. Y entonces el mismo Cisco, todo el negocio, ¿verdad? Vende unas patitas que se conectan de aquí y aquí, ¿verdad? Se atornillan, pues, más que conectar, se atornillan. Y entonces se atornillan, se le ponen unos tornillitos acá y acá. eh, Curiosamente, bien más pequeños los routers, sí, pero para ponerlos en el rack necesitas unas piecitas metálicas que están ahí. Pero la altura se mantiene, eso sí, una unidad de rack. Es algo, no sé, creo que es la evolución natural. Probablemente de aquí a bastantes años cambie el factor de forma y tengamos dispositivos más pequeños, gabinetes más pequeños y demás. Es muy probable que pase por ahí, ¿verdad? La densidad de puertos, ¿cuántos puertos hay, verdad? En un switch, los que están disponibles. Entonces, de ahí hay montones, ¿verdad? Vean que en Cisco Catalyst 3850 vienen de 12, 24, 48 puertos. Pero hay unos grandes. Este modular Catalyst que se menciona aquí, 9400, admite 384 puertos, ¿verdad? De algunos que soportan muchísimo, ¿verdad? Que tienen mucha capacidad. Entonces, de eso es una decisión a la hora de comprar. La otra es ver lo que son velocidades de reenvío. O sea, no todos los switches funcionan exactamente igual, ¿verdad? Algunos funcionan más rápido que otros. Entonces, la velocidad de procesamiento, ¿verdad? Que se pueden manejar, de eso es relevante. Pero eso depende de la compañía, ¿verdad? Eso siempre tómalo en cuenta. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los switches caseros, si ustedes ven la configuración que viene por defecto de un Linksys, por ejemplo, casi siempre vienen y ellos pueden repartir o vienen configurados para repartir hasta 50 direcciones IP. Un router casero, un router integrado, ¿verdad? Un access point. Si usted le conecta 50 usuarios a ese router, usualmente él empieza a dar problemas, ¿verdad? Se empieza a pegar y quién quita que haya que estarlo reiniciando. ¿Por qué? Porque el hecho que se le pueda conectar el montón no quiere decir que cuando todos estén conectados funcione con el mismo rendimiento, ¿verdad? Sino que más bien cae mucho. Entonces, esas capacidades de procesamiento y son relevantes para switches empresariales también, ¿verdad? Entonces, las líneas de productos se clasifican por velocidades de reenvío. Entonces, los switches básicos tienen inferiores y los nivel empresarial reenvían más rápido, ¿verdad? Entonces, de todo eso es relevante. Este, entonces, hay que tener buena conmutación, buena velocidad de conmutación. La velocidad del cable es la velocidad que uno puede obtener de cada puerto, ¿verdad? Ethernet, fase Ethernet 100 megabits por segundo, gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet, hoy en día ya está 100 gigabit Ethernet. Usualmente no se trabaja ahí a la máxima capacidad, pero puede ser que sí, ¿verdad? Y tomar en cuenta que dependiendo cómo esté la red, un switch puede tener un cuello de botella en un puerto troncal que sea de la misma velocidad del resto, ¿verdad? Imagínense un switch que tenga 48 puertos de 1 giga cada puerto,
y que todos necesiten salir por un puerto también, ¿verdad? De 1 giga. Son 48 gigas tratando de salir por 1 giga, ¿verdad? Entonces, muchos switches traen lo que llaman acá el uplinks, que son enlaces de más alta velocidad para satisfacer eso. Entonces, qué sé yo, si es que mi switch es de 48 puertos de 1 giga, debería traer por lo menos, tal vez no full, pero un par de puertos de 10 gigas, ahí como para ayudar a sacar tráfico. Algo muy de moda hoy en día, el Power over Ethernet, la alimentación sobre Ethernet, ¿verdad? O sea que yo conecto el dispositivo y que se alimente por Ethernet, que se le envíe la energía por ahí. Eso depende del modelo y obviamente uno que lleva Power over Ethernet es un poquito más caro que uno que no, ¿verdad? Muy de moda para conectar teléfonos IP y para conectar cámaras IP. Súper de moda para esos dos, ¿verdad? ¿Y por qué tanto la moda? Porque si es así, yo nada más necesito llegar con el cable red y ya. Si no, pues yo necesito también ponerle alimentación, ¿verdad? Un cable, un toma, ¿verdad? Necesito ponerle en algún lado y eso es más incómodo. Entonces el Power over Ethernet es una opción. Lo consigue uno en switches pequeñitos, ¿verdad? De 8 puertos, así caseros. No es exclusivo de equipos grandes, pero obviamente vale más plata. Sí, es una opción que está por ahí. Luego ya switches multicapa, pues de capa 3 por ejemplo, ¿verdad? Este, físicamente se ven igual, es un asunto de software, ¿verdad? Admiten protocolos de enrutamiento, reenvían paquetes, ¿verdad? A velocidades muy buenas como las de conmutación. Usan lo que se llaman ASICs. Las ASICs son los circuitos integrados de alta velocidad de aplicación específica, es Application Specific Integrated Circuit. Es un circuito integrado que está hecho solo para conmutar y que tienen software dedicado, ¿verdad? Para reenviar paquetes de manera independiente de la CPU. Un ASIC, la ventaja es que le quita, digamos, trabajo o peso al CPU. Es como la ventaja. Eh, y bueno, es parte de lo que se tiene. Y entonces, ¿de qué consideraciones hay que tener a la hora de un switch? Plata. Obviamente, ¿verdad? Esto es un tema grande, ¿verdad? Dinero. Densidad de puertos, bueno, ¿cuántos necesito? Lo que eso se explica muy bien, ¿verdad? En alimentación, básicamente, si necesito Power over Ethernet, sí o no. A veces, qué sé yo, tal vez no requiero todo, ¿verdad? Necesito un switch de 48 puertos, pero no necesito que todos sean PoE. Entonces venden aparatitos para hacer PoE, o sea, para salir del dispositivo, ¿verdad? Y nada más para hacer PoE una línea. Eso, si no es una opción también, ¿verdad? Que está por ahí. Confiabilidad, ¿verdad? Obviamente, que dé acceso continuo. Esto tiene que ver con de qué tan bueno es el dispositivo. Velocidad de puerto, lo que hablamos, ¿verdad? Eso está en hojas de datos y eso va cambiando todos los días. Buffers de tramas, recuerden cuando vimos calidad de servicio y otras cosas, ¿verdad? Los paquetes llegan y hacen fila. Bueno, ¿de qué tamaño son los buffers? Eh, Son consideraciones que se pueden tener. Ya eso es bastante específico, ¿verdad? Pero es algo que puede ser relevante. Y la escalabilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo crecer? Usualmente se dice que una empresa donde no se espera que nada crezca, hay que dejarle un margen de crecimiento del 20%, al menos un 20%, porque la empresa, o sea, porque siempre se crece. Entonces, al menos 20%. Siempre hay que dejar espacios, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si yo me dicen que, no sé, que voy a tener, ¿cómo se llama?
mm, el cliente me dice "Es que necesito 24 líneas de internet", y entonces yo le pongo un switch de 24 puertos, probablemente a los días le diga uno al cliente, ah, vieras que necesito ahora otro. Y entonces uno se enfrenta ante el detalle, ¿verdad? De que, ah, entonces ahora necesita comprar otro dispositivo. Tal vez era mejor haberlo planificado desde antes y haber dejado un dispositivo de más capacidad. Eso, eso es algo que se dice, ¿verdad? Tener escalabilidad. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, ya estamos. Este capítulo es cortito. Estamos cerca de terminar, pero hagamos la pausita porque quiero que terminemos esto y que hablemos también lo que les decía ahora a los que están al puro inicio. Ya tengo redactado el caso de estudio, que es de lo último que hay que ver en el curso, ¿verdad? Y eso vale un 15% en la nota. Entonces, hagamos la pausa, descansar un poquitín, unos 10 minutos como siempre. Venimos a terminar esto y les comento el caso de estudio, que es un trabajo pues para hacer en grupos y demás, entonces quiero comentárselos ahí con calma, ¿verdad? Entonces, mejor hagamos la pausita Ay, y ahorita volvemos. Sí, este, usted me podría tal vez explicar así resumidamente lo que vamos a hacer en el caso de estudio. De hecho, es que en media clase me surgió esa duda. Pero ¿qué, bueno, yo entré tarde, entonces no escuché lo que habían qué, dicho al principio. qué se va a hacer en el caso de estudio? Sí, Eso lo vemos al final de la clase, lo explico, ah, que ya falta ok, poquito en realidad. Ujú. Venimos, terminamos la parte de routers y vemos el caso de estudio, y se les explico, que no, todavía no eso, lo he explicado en realidad. ok. Ujú. Ok. Bueno, entonces descansemos un poquitín, unos 10 minutos y ya casi vuelvo. Ok, entonces íbamos por el hardware de routers, que en realidad algunas cosas son similares a lo que veníamos viendo. Eh, Routers, bueno, ahí sabemos para qué sirven, ¿verdad? Utilizan parte de la dirección de destino para enrutar, ¿verdad? Ojo que dice parte porque o sea, el único que usa toda la dirección final es el último router o, sí, el último router es el que lo usa, ¿verdad? Los routers de camino simplemente van enrutando por direcciones de red que corresponden a partes de la dirección, ¿verdad? La parte de red, la parte de host, solo la ve el último router. Seleccionan rutas alternas, si hay una falla, eso cuando hay protocolos dinámicos, ¿verdad? Eso sí hay que decirlo, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero los protocolos dinámicos son los que trabajan de esta manera. Todos tienen una IP, ¿verdad? Y salen por una puerta de enlace predeterminada, por un gateway. O sea, el router es parte esencial. Otras funciones que pueden tener o que tienen, ¿verdad? Es la contención de broadcast. Recuerden que cada brazo de un router representa un dominio de broadcast, que es donde se pueden comunicar los dispositivos a través de un switch, ¿verdad? Y donde un broadcast puede tener efecto. Interconectan sitios separados geográficamente, agrupan usuarios de manera lógica, ¿verdad? Por aplicación o departamento para controlar el acceso. No, no siempre se quiere hacer, o sea, a veces yo puedo en un solo enlace poner todos los dispositivos, ¿verdad? Pero eso es hacer una red plana y eso es lo que no se recomienda, sino se recomienda dividirla por funciones, por departamento, porque eso facilita aplicar políticas, la seguridad y demás. Entonces, dan mejor seguridad, tienen ACLs para filtrar tráfico, ¿verdad? Cosas que habíamos visto. Este, bueno, hay routers de sucursal, ¿verdad? Los routers de sucursal son routers no muy grandes. Es lo que estaría en una sucursal en un área pequeña, ¿verdad? Este, ofrecen una experiencia óptima en las LAN, ¿verdad? Y bueno, es el router normal, digamos. Pero luego tenemos también routers de borde, que ya son routers grandes también, que son gabinetes grandes, enormes.
que brindan alto rendimiento, seguridad, servicios confiables, unen sucursales y demás. Eso, routers de mayores prestaciones. Y eso es parte de, pues obviamente, ¿verdad? Conforme se va creciendo, hay más necesidades. Routers de proveedores de servicio, estos sí son así como monstruos, ¿verdad? Que se tienen, ¿verdad? Aquí se muestran de estos routers Cisco Network Convergence Systems, ¿verdad? Esos series 6000 de puerta cerrada que no tiene acceso, de puerta abierta. Puerta abierta es cuando yo tengo acceso a algunas características acá, especialmente si el dispositivo es modular, ¿verdad? Si tiene módulos y yo le puedo quitar y poner tarjetas, opciones, ¿verdad? Es mejor que sea puerta abierta. Y si viene de configuración fija, pues de puerta cerrada. Eh, Hoy en día mucho ya viene, no sé, es que hay de todo, pero mucho ahora es por software, ¿verdad? Pero algunos tienen, digamos, opciones modulares para ponerles que si fibra, que si uno de otro. Entonces, el dispositivo se vuelve actualizable en el tiempo. Routers industriales. Aquí por industrial, lo que hay que entender es que son para entornos duros y hostiles, como dice acá, ¿verdad? Como estos de la serie Cisco 1100, ¿verdad? De servicios integrados, routers de servicios integrados, que es más que todo cuando son routers que tal vez no pueden estar en un gabinete con las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, en una empresa donde se necesitan servicios de red, pero tienen que estar expuestos a altas temperaturas, a humedad, características de ese tipo, que entonces es necesario que el router sea una pieza de hardware de alto desempeño, ¿verdad? Son poco comunes, pero están. Que tengan resistencia al polvo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Así como hay computadores que, que, que tienen esas características, que hay computadores así, son carísimos, por cierto. De hecho, recuerdo hace muchos años, ¿no? Hace tiempos que no busco así, había una laptop de Dell que era así, ¿verdad? Todoterreno. Una laptop, y en el video demostrativo la ponían, ¿verdad? La ponían en el suelo y le pasaban así un tractor encima y no le pasaba nada, y la tiraban al agua y no sé qué, ¿verdad? Tenía ahí, claro, y era una laptop con prestaciones de una laptop, digamos, con desempeño de una laptop, por así decirlo, normal, que podía costar, qué sé yo, unos $1000, pero por las cuestiones de alto desempeño, la laptop valía 5000, ¿verdad? Por solo esas características. Bueno, también hay routers en ese sentido. También, bueno, factores de forma, ¿verdad? Serie 900 de Cisco, un router, ven que este es pequeñito, sucursal pequeña, ¿verdad? Opciones de conectividad avanzada, conmutación, seguridad, en una plataforma compacta sin ventilar para pequeñas y medianas empresas. Esto es un router pequeñito. Esto es como para empresas, ¿verdad? Sucursales muy pequeñas, una empresa muy pequeña y incluso muchos de estos ni siquiera van a un rack, sino que se ponen un cuartito de servidores, ¿verdad? Pero ni siquiera cumplen a veces las formalidades de un sistema de red, ¿verdad? También hay opciones así para cuestiones muy pequeñitas. Eh, Routers de servicios de agregación, ¿verdad? Bueno, aquí hablan de las series ASR 9000 y 1000 de Cisco, que es alta densidad y resiliencia con capacidad de programación. Y eso es una parte muy interesante, que eso es como parte del futuro a lo que se va. Y es que, de hecho, este módulo tiene una parte ¿cómo se llama? De automatización. De hecho, si ustedes se meten a la plataforma de NetAcad, hay una opción que hay cursos. No sé si lo habrán explorado. Hay algunos cursos incluso de programación. Cisco le está dando un poquito a esto porque se habla de que muchos dispositivos más adelante ya van a tener
van a venir con la capacidad de ser programados. Entonces, quien sepa de programación puede automatizar tareas y puede hacer un montón de cosas que van más allá de la configuración, digamos, estática que uno ve, que las que hemos visto, ¿verdad? Que uno configura el dispositivo y bueno, lo deja ahí en cierta configuración. Ya se habla de muchos dispositivos que van a ser programables. De momento, solo dispositivos de muy alta gama lo permiten, pero bueno, hay algunos de esos. Estos serie 5500, ¿verdad? Para routers muy grandes, ¿verdad? Grandes centros de datos empresariales, ¿verdad? Ya estos como data centers, por ejemplo. Dispositivos muy eficientes, muy de alta velocidad, de mucho desempeño. Una de las cosas que casi nunca se ve, pero que tienen, es que estos dispositivos consumen muchísima energía. Y eso es uno de los problemas que tienen también los centros de datos. El consumo de energía es grande. Estos dispositivos consumen, esto se siente un recibo de luz, por así decirlo. Este, y bueno, aquí pusieron, venía otra vez la serie 800 de uno de entornos hostiles, ¿verdad? Lo que les decía, que viene así como con protección de polvo, calor. Usualmente estos dispositivos lo que tienen es que vienen con chips, con sus procesadores, la memoria, etcétera. Es de entornos casi que se le llaman militares, que son rangos extendidos. Digamos, un dispositivo normal, él aguanta hasta cierta temperatura, como hasta 40 grados, una cosa así. Después de eso, o sea, si ya cuando se está acercando a eso es que encienden ventiladores, lo cual es en un computador también, una computadora. Si no lo hace, de ahí se daña. Dispositivos de estos vienen con capacidades de soportar más de 100 grados centígrados, por ejemplo, en un chip, ¿verdad? Entonces puede poner caliente así como para cocinar un huevo, y no se daña. Muchas veces no necesitan ventilador, porque pueden trabajar en entornos, digamos, donde no necesita flujos de aire, cosas así, pero obviamente, digamos, aunque eso técnicamente es posible, estamos hablando, eso parece un 5 pero no es un 5 de plata, ¿verdad? Estamos hablando de dinero. Ok, eh, y sí, básicamente, les dije que era un capítulo muy corto. Aquí termina, tiene una practiquita, esas prácticas que son medias cortas, ¿verdad? Dice comparar dispositivos capa 2 y capa 3 que es así como buscar en internet detalles sobre algunos dispositivos. Es la práctica que viene ahí. Y con eso cierra este capítulo. Capítulo bien cortito, como les decía. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Ok, al principio les decía que, bueno, Oh, claro, todo bien. Este es uno de esos capítulos que compensa. Yo les decía al inicio que, desgraciadamente, bueno, el currículum viene como viene, ¿verdad? Pero el CSNA 1 siempre es el más difícil de todos. Todos los capítulos son cargados, son pesados. El CSNA 3 tiene muchos descansitos como estos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que son capítulos más cortos. Bien, hablemos del caso de estudio. Entonces, eh, yo les decía, ya les muestro, ya les comparto, regálame un segundo, tomando un par de ventanas acá. Recuerden, les recuerdo acá que habíamos hablado de que aquí dentro de la evaluación hay algo que se llama un caso de estudio, ¿verdad? Que vale un 15%. No es para nada despreciable. Y que tendrá lugar el 12 de diciembre, básicamente en un mes, ¿verdad? Todavía hay bastante tiempo.
para presentar el caso de estudio. ¿Qué es el caso de estudio? Bueno, el caso de estudio, a ver si lo estoy compartiendo bien. No, ahora sí. Cualquier cosa me dicen, pero ya ahí debería estarse proyectando un documento que dice caso de estudio, ¿verdad? No el del cronograma. El caso de estudio, básicamente, es que yo quiero que ustedes hagan un diseño según una necesidad determinada. Eh, es un diseño, en realidad, no es muy complicado, pero sí les lleva a investigar un par de cositas, cómo implementarlo. Particularmente a mí me parece hasta divertido, digamos, porque si uno está en esto es porque le llama la atención, ¿verdad? Esta parte. Entonces, dice, el objetivo, configurar redes LAN utilizando protocolos de enrutamiento RIP, OSPF y GRP, y realizar una comunicación de rutas entre protocolos dinámicos, para lo cual el estudiante debe realizar una investigación e implementación. Adicionalmente, utilizar VPN, ACL y NAT. ¿Cuál es el detalle? Ahora Cisco solo ve en protocolos dinámicos o SPF, nada más. Estoy muy de acuerdo en que hayan quitado RIP. Digamos, RIP no, ya nadie lo usa. Pero IGRP se usa bastante. De hecho, no sé, no, he hablado ahí con colegas y les llama mucho la atención que hayan quitado IGRP. No porque sea mejor, pero porque ese sí se ve todavía bastante. RIP no, RIP muy poco. Pero aunque OSPF es como la tendencia, IGRP es bastante competente todavía. Entonces lo dejaron ahí como para otras cosas. Y por lo menos lo que es la configuración básica de IGRP es muy sencilla. Entonces, yo quiero que investiguen, que ustedes investiguen cómo se enruta eso. Y luego, cómo se comunican diferentes protocolos de enrutamiento. No es complicado, pero quiero que lo investiguen. ¿Por qué quiero que investiguen cosas? Bueno, porque mentiras que las situaciones que se van a enfrentar en la calle son exactamente las que hemos visto acá, ¿verdad? O sea, uno en la calle se va a enfrentar a situaciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene situaciones diferentes? Y tiene que investigar, ¿verdad? Entonces, hay que investigar, hay que agarrar ahí Google, ¿verdad? Y ver cómo uno soluciona un problema. Y esa capacidad de solucionar problemas, de enfrentarse a algo desconocido, de implementarlo y todo, es algo totalmente deseable, para lo cual ustedes pues, también deberían de estar preparados. Entonces, quiero que investiguen eso. No es difícil, pero de que lo hagan, ¿verdad? Eh, entonces, el caso de estudio consiste en un trabajo en grupo. Eso sí, parte de lo que quiero es que lo hagan en grupo, porque eso de hoy en día se trabaja en grupo en todo lado, ¿verdad? O sea, se trabaja en equipos de trabajo, entonces es importante. Se debe dar solución a un problema específico basado en un enrutamiento dinámico VPN, ACLs y NAT. Eh, 3 grupos de 4 estudiantes, en realidad con eso salimos bien. Los grupos los hacen ustedes. Ahí, si no sé, yo les tengo que enviar un mensajito enviándoles esto, ¿verdad? Eh, pero ahí se pueden comunicar por el chat y si no, bueno, les puedo enviar también la lista por lo menos con correos para que y tomen iniciativa. Eso es parte tienen que tomar iniciativa. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Dice, problema a resolver. Se tiene un escenario en el cual una empresa ha crecido de manera poco planificada y actualmente tiene diferentes protocolos dinámicos para diferentes sucursales, las cuales se comunican a través de Internet, ¿verdad? Una de sus redes utiliza OSPF, otra RIP versión 2 y otra IGRP. Esos son como los 3 principales, hay 3 diferentes. Dice, la empresa necesita unificar sus sucursales en una sola red bajo una sola administración, pero realizando un cambio mínimo en sus redes actuales, lo cual implica no cambiar los protocolos de enrutamiento dinámicos internos. O sea, hay una OSPF, otra RIP, otra IGRP y no se va a tocar. Hay que comunicarlas tal cual.
Además, se quieren comunicar las sucursales mediante VPNs a través de Internet para mejorar la administración. Entonces, quiero que le pongan a esa parte de VPN. Eh, Tienen que ver cómo implementarlo, porque nosotros vimos que había VPN con cliente o de sitio a sitio o con IPsec. Esto de la idea es implementarlo en Packet Tracer, ¿verdad? Entonces, tienen que chequear qué es mejor, ¿verdad? Entonces, es parte de. La empresa necesita que se le presente una propuesta de cómo hacer para comunicar las tres redes con los cambios mínimos mencionados, pero de manera que las redes compartan a sus tablas de enrutamiento. Ujú. Por lo que se solicita que se muestre una simulación con la comunicación de las tres redes, las cuales tienen las siguientes características. Nombres cualquiera. Red Luz, esta es la que tiene versión 2 y tiene 5 routers. En topología libre, lo que quiero decir es que ustedes definirán la topología como quieran, pero que tenga 5 routers, básicamente. Eso es para que se vuelva un poquito más interesante, ¿verdad? Red Tigre, entonces esta tiene IGRP, 4 routers. Red Estadio, o SPF con 9, cantidad de routers, 9 con 3 áreas. El área 0 tiene 2 routers. El área 1 con 3 routers, el área 2 con 4 routers conectados entre sí a un switch. Entonces aquí sí en OSPF es multiárea. Eso tienen que investigar también un pelito en eso. Y es eso. Entonces, digamos, uno primero genera la red luz, inventa algo ahí, ¿verdad? La red tigre, la red estadio. Hay que diseñar el sistema de direccionamiento, ¿verdad? IP. Bueno, ¿cómo va a ser? Eso les toca a ustedes. ¿Qué direcciones les vamos a poner? ¿Cuántas redes? ¿Cuántas subredes? ¿Cómo lo vamos a poner? Eso les toca a ustedes hacerlo. Entonces, hacen la red luz, la tigre, la estadio, y después las comunican entre ellas, pero usando VPNs. Entonces tienen que inventarse cómo representar Internet, ¿verdad? Hay muchas maneras, ustedes han visto, ¿verdad? Pero sí quiero que le den pensamiento a eso. Esa parte de darle pensamiento, como digo yo, le ayuda a uno mucho a crecer, ¿verdad? Porque uno ve muchas opciones, piensa en muchas opciones y es lo que lo vuelve más interesante. Las prácticas guiadas pues tienen mucho mérito, ¿verdad? Cuando son guiadas, porque uno hace específicamente lo que quiere, pero de a veces no puede ver tantas posibilidades. Dice, se pueden agregar dispositivos finales a los routers para probar la red, lo cual queda a discreción de cada grupo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas PCs poner? No le pongan esos chorros de PCs. Recuerdo que alguna vez puse a hacer esto y un grupo le metió como 100 PCs, le metió a la simulación y era terrible. Era terrible porque era muy cargado el, el packet tracer, ¿verdad? Pero queda a criterio de ustedes. Dice, las redes internas de la red tienen direccionamiento privado. Entonces, ustedes tienen que empezar un sistema de direccionamiento que sea privado, ¿verdad? Eh, y tienen que hacerlo a través de Internet, que es público. Entonces, bueno, ahí tienen algunos elementos. En cuanto al direccionamiento, se establecerá un servidor web para simular el acceso a Internet, ¿verdad? Para lo cual se utilizará NatPat. Entonces, también que usen esa parte, ¿verdad? Elección a discreción del grupo. O sea, ustedes eligen si ponen NAT o ponen PAT, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Además, hay que agregar restricciones para la utilización de ACLs estándar y extendidas. ¿Cómo ponerlos? Los dejo a ustedes, porque es que es muy difícil, digamos, para mí plantearlo porque yo quiero que ustedes diseñen. Generalmente las ACLs ya es muy específico, ¿verdad? Como que estos no tengan acceso allá, etcétera. Entonces es muy complicado, pero tienen que implementar ACLs ustedes, de alguna forma que se vea ahí, ¿verdad? Bloquear o permitir algunas cosas. Entregable. Se presenta un caso general que requiere una solución, ¿verdad? Cada grupo debe realizar una propuesta, deberá investigar eh, cómo realizar la comunicación entre las redes, de manera que cada router conozca todas las redes, ¿verdad? Se debe realizar todo el diseño de red, iniciando por una asignación de direccionamiento IP jerárquico privado.
Conceptos que se han visto. Se debe planificar adecuadamente el uso de NatPat y ACLs y deberán entregar un pequeño reporte escrito, no es algo grande, ¿verdad? Con el diseño y los resultados, con la topología en formato PDF. Entonces, cada quien tiene que entregar la simulación de Packet Tracer, el documento digital, ¿verdad? En PDF, donde vengan las salidas de los dispositivos principales, y que hagan una pequeña exposición. Es virtual, así por Zoom, ¿verdad? Comparten pantalla, hacen una pequeña exposición donde muestran a los compañeros cómo le dieron solución. Los tres grupos tienen que darle solución a lo mismo, pero cada quien genera su propia solución. Entonces, la simulación un 50%, el PDF un 25% y la presentación un 25%. 12 de diciembre, ¿verdad? Es lo que les decía, un mes. Aquí está el formato del documento digital, ahí la portada, la introducción. Bueno, eso es más de que lo revisen ya a la hora de hacer el documento. Eso no lo voy a revisar, ¿no? Pero básicamente es eso. El trabajo. Es un trabajo sencillo en realidad. No es un trabajo complicado. A realizar. No sé qué preguntas tienen. Me imagino que siempre hay preguntas. Ok, eso lo vamos a trabajar, lo podemos empezar a trabajar desde ya, pero Correcto. el 12 es el día que se lo presentamos. Correcto. Correcto. Ujú. De hecho, yo diría que aprovechen. Yo sé que esto de la virtualidad, aparte lo que complica, ¿verdad? Es que no se conocen. Bueno, esto es una oportunidad para conocerse. Y si no se conocen y les da igual con quién trabajar, no sé, empiezan a armar un grupo, al menos con los que están aquí, y podrían ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para ver eso un poco. En realidad es sencillo, casi todo lo hemos visto de una u otra manera, ¿verdad? Lo que hay que investigar es un poco esas topologías, ¿verdad? Cómo simular. Ahí hay que buscar porque no todo es tan fácilmente simulable en Packet Tracer, especialmente la parte de la VPN, ¿verdad? Entonces, hay que darle cabeza un poquito. Y estos temas que nos quedan acá, en realidad son livianos, no son pesados. Entonces, digamos que les deja tiempo para poder ir avanzando en esto, no los ahoga. Ujú. La pregunta. Pueden sentirse totalmente libres de usar el chat del grupo para armar grupo, ¿verdad? Es decir, ¿quién en el grupo, verdad? Es una opción, ¿verdad? Siéntalo. Eso. Voy a subir esto en Netacat. Todavía no está. Voy a subirlo, pues, para que tengan el documento, ¿verdad? Y les voy a enviar un correo diciéndoles, bueno, ya está esto, ya. Entonces, para que lo trabajen. Ujú. Una otra pregunta. Me parece que quedó demasiado claro. Este, pero bueno, como les decía, a mi criterio es un trabajo, pues, interesante. Voy a subirlo de una vez. Voy a subirlo en la sección ahí en los documentos, pues para que ya lo puedan ver. Voy a hacerlo de una vez y se lo Profe, muestro. Sí, veo que claro. acá el 12 dice caso de estudio y abajo dice examen práctico. Y en la evaluación aparece caso de estudio 15% y el examen práctico 20%. Ajá. El mismo 12 que le presentamos del caso de estudio, también va a haber un examen aparte. El examen práctico, sí, correcto. Es el mismo día, porque no nos alcanzan más los días. Este, va eso, correcto. Okay. Ujú. Entonces, el mismo día. Ujú. Esa es una buena observación. El mismo día,
El mismo día, de hecho son 3 cosas, ¿verdad? Esta exposición debe durar como 10 minutos, menos de 10 minutos, 5 minutos puede durar esto. Pero entonces, según esa observación, que es muy buena, voy a mostrarles acá. Vean que este día tenemos el caso estudio, que es hacer esta exposición, el examen práctico y el examen de los capítulos 13 y 14. Entonces vean que no lo dejen para el puro final porque se les va a acumular mucho, ¿verdad? Pero con eso se cierra ahí. Entonces eso para que lo tengan claro. ¿Ok? La idea es que lo trabajen en grupos, ¿verdad? Pueden dividirse. Entonces alguien llega y dice, bueno, yo voy a hacer la red luz, ¿verdad? La de OSPF, yo hago la de IGRP, yo hago la de RIP. Entonces cada quien la diseña, ¿verdad? Y un día se reúnen para pegar las redes, ¿verdad? Llevan las configuraciones muy claras y demás, ¿verdad? Eso totalmente lo pueden hacer de esa manera, trabajar en grupo, porque de eso se trata. Y ya lo subí, está aquí, ¿verdad? En la pantalla esta del curso, ¿verdad? Es que ya sale abajo, ¿verdad? Entonces ahí está el caso de estudio, ahí lo pueden ver y ahí lo pueden descargar y pueden verlo a partir de ahí el documento. Yo nada más les envío un correo, porque necesito nada más que me reporten los grupos, eso sí, ¿verdad? Necesito que me digan, me mandan un correíto y me dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar con este grupo, ¿verdad? Eso se los pongo en el correo que yo les voy a redactar, que también les envío el mensaje por WhatsApp, siempre lo envío ahí doble. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no hay preguntas. De listo, entonces, si no hay preguntas, con esto cerramos hoy y nos estaremos viendo de hoy en 8. Pero sí, vayan poniéndole esto. Yo les envío en un momento el mensaje aclarando estas cosas, y para irse moviendo. ¿Ok? Listo, entonces, si no hay preguntas, y si tienen dudas, me escriben, ¿verdad? Yo estoy ahí siempre atento y me escriben y solucionamos lo que sea, cualquier duda. ¿Ok? Bueno, entonces, que estén muy bien, que la pasen bonito y nos hablamos de mucho. Hasta luego. Buenas noches. Pura vida. Buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, hasta luego.